Ahí estamos. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. El día de hoy tenemos al doctor Carlos Muñoz Valadez y nos va a hablar de un tema muy importante para todas las personas, que es desgaste articular. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad. Ojalá que sea productivo para todos. Traté de hacer una presentación lo más sencilla que se pudiera hacer. De todas maneras, ojalá que sea de provecho para todos y pues esperamos sus comentarios al final. Pues adelante. Adelante, doctor. Bueno, voy por aquí a compartir la pantalla. Entonces, vamos a empezar. El desgaste de las articulaciones también va a ser conocido como artrosis y existen algunos otros sinónimos por ahí que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Antes de empezar como tal con el tema, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿no? Nuestro esqueleto está formado de 206 a 208 huesos y todos estos van a estar articulados de alguna forma. El esqueleto va a dividirse para su estudio práctico en un esqueleto axial que va a estar formado por el cráneo, la columna, la pelvis y el tórax, y un esqueleto apendicular que lo va a estar formando las extremidades, es decir, los brazos y las piernas. Ahora, el esqueleto tiene muchas funciones. Entre las más importantes va a ser darle sostén a todos los tejidos que lo forman, es decir, la piel, la grasa, los músculos y los mismos órganos que lo forman. Va a tener funciones de protección, por ejemplo, el tórax va a proteger pues a los pulmones y al corazón, el cráneo pues obviamente va a proteger al cerebro. Va a ser nuestra forma, la estructura que nos va a permitir movernos, no solo caminar, movimientos incluso como el de la mano o el del pie. Esto gracias a la acción de los músculos y los tendones que se van a insertar en los huesos. También tiene funciones de almacén, sobre todo de calcio, que va a ser muy importante para que los músculos funcionen y también para regular otras funciones del metabolismo. También en los huesos se van a formar una gran parte de las células que tiene nuestro torrente sanguíneo. A eso se refiere la hematopoiesis. Ahora, ¿qué es una articulación? La articulación, pues, es donde se van a unir los huesos. Puede haber una unión entre hueso y hueso o entre hueso y cartílago. Eso ahorita lo vamos a explicar un poco más. Las articulaciones para su estabilidad van a depender del número de ligamentos y de lo fuertes que estén para que no se desplacen o no se desvíen hacia donde no queremos, ¿no? Y la movilidad, como dijimos, va a depender de la fuerza muscular y del número de músculos que se encuentran cerca de la articulación. Ahora, de entre los tipos de articulaciones, vamos a encontrar pues las que son fijas. Generalmente estas van a ser entre hueso y hueso. Y el efecto o el ejemplo más común va a ser el del cráneo, que aunque cuando nacemos estos huesos todavía no están completamente sólidos o unidos entre sí, en las uniones, por ejemplo, entre el parietal y el frontal existen estos espacios que se llaman fontanelas, que conforme maduramos terminan por cerrarse y forman una bóveda completa que no se mueve y que va a mantener a salvo al cerebro. Luego, el siguiente tipo de articulación van a ser las semimóviles. Esto es que van a tener cierto rango de movimiento. El ejemplo más común para estas van a ser las de la columna, en las que ya hay una estructura ósea, que es la vértebra, tejido cartilaginoso, que es el disco,
y otra vértebra. Va a haber ligamentos en la parte anterior, la parte posterior y tejido muscular alrededor de todos estos. Va a haber movilidad, pero en general son articulaciones muy fuertes y que van a soportar mucho peso. Ahora, llegando a las articulaciones móviles, estas pues van a tener mucho mayor rango de movilidad y van a tener algunas otras estructuras aparte de las que ya vimos. Esta es un ejemplo, es donde el fémur articula con la pelvis, que normalmente lo conocemos como la cadera, y enseguida vamos a ver que las articulaciones móviles van a tener siempre estas estructuras. El hueso, propiamente, un recubrimiento de cartílago, una membrana sinovial que va a formar al líquido sinovial y todo esto va a estar envuelto o cubierto por una cápsula para que todas estas estructuras estén protegidas por esta estructura y que finalmente nos ayuden al movimiento. Ahora, así es como va a funcionar pues una articulación móvil. Al accionarse los músculos que están unidos a un ligamento o a un tendón, que igual va a estar unido al hueso, va a producir el movimiento. Ahora, la articulación va a tener pues la superficie de cartílago que va a estar en una cavidad que va a corresponder prácticamente una superficie con otra. Todo esto va a estar bañado por un líquido sinovial que va a lubricar las superficies y va a permitir que haya muy poca fricción entre estas superficies y que funcionen adecuadamente. Aquí no se observa la cápsula, que se quitó para que pudiéramos ver cómo funciona una articulación móvil. Ahora, ¿qué es el líquido sinovial? Sobre todo, contiene ácido hialurónico, que, como dijimos, busca lubricar las superficies de cartílago. También, a su vez, va a nutrir al cartílago para que nos dure lo más que se pueda. La membrana sinovial va a ser la responsable de producir este líquido. Hay muy poco en cada articulación. Generalmente en una rodilla la cantidad de líquido normal va a ser entre 2 y 3 milímetros. Hay condiciones que van a hacer que se forme mucho de este líquido, generalmente algún traumatismo o algún proceso inflamatorio. Esto lo hacen todas las articulaciones buscando que haya la menos fricción entre las superficies. Es muy común que digan a la gente que se le derramó el líquido. Realmente no hay un lugar a donde se llegue a derramar este líquido porque está contenido. Simplemente es la respuesta a un traumatismo o un proceso inflamatorio que hace que se llegue a formar más y que es cuando en ocasiones se llega a extraer, como se ve aquí en esta jeringa. ¿No? El cartílago. El cartílago es pues un tejido muy especializado que se encuentra no solo en las articulaciones. Lo podemos encontrar, por ejemplo, en la nariz, en las orejas, en la laringe, en la faringe. Y en cada lugar que se va a encontrar va a tener características muy especiales. Ahora, específicamente de las articulaciones móviles, lo vamos a encontrar pues en los extremos de algún hueso. Esto, por ejemplo, es una rodilla, este es el fémur y esta es la tibia. Esto que se ve en azul es el recubrimiento que va a tener el extremo de cada uno de estos huesos.
allí también existen otras estructuras como los meniscos que también son de cartílago y tienen una función muy especial que es sobre todo soportar peso. Ahora, en general, todo el cartílago de las articulaciones va a actuar pues como un recubrimiento para formar una superficie donde van a existir fricción entre uno y otro de los huesos. El cartílago lo que busca es que esa fricción sea la menor posible. También va a tener funciones como amortiguadores, va a recibir parte del impacto al caminar o al cargar. Tiene entonces ciertas propiedades elásticas, aunque no muchas. Y una de las desventajas que tiene es que no va a tener un aporte directo de sangre. Entonces, su capacidad para regenerarse o para cicatrizar es muy limitada. Y eso es una de las cosas que nos juega en contra. Entonces, entrando ya en el tema del el desgaste articular. ¿Qué es lo que va a afectar a nuestras articulaciones? Pues desde el momento en el que nacemos, comenzamos a envejecer y no se detiene este proceso hasta el día que morimos. Van a haber otros factores externos o factores físicos que van a ser la alimentación, a qué nos dedicamos, qué tanto ejercicio hacemos. Hoy vamos a ahondar un poco más en eso. Y obviamente las enfermedades y las lesiones, que hay que tener en cuenta que hay enfermedades crónicas y puede haber lesiones como fracturas, rupturas ligamentarias u otras cosas que van a alterar la forma en la que funciona una articulación y va a producir un envejecimiento prematuro, por así decirlo. Vamos a ver que estos tres combinados, pues obviamente van a hacer que se presente un desgaste más rápido que el que se podría esperar en otras personas. Es individual en cada uno de nosotros. Hay quien va a tener un envejecimiento de mejor calidad, obviamente, y va a tener, quizás nunca tenga una lesión y tuvo factores físicos muy favorables. Entonces, va a tener una salud articular mucho mejor que la de otras personas. Y funciona al revés también, obviamente. Bueno, ¿qué es el envejecimiento? Es pues un proceso biológico en el que va a haber una degradación de todo el organismo. Va a haber cambios en las estructuras y en las funciones que vamos teniendo. Y como dijimos, comienza desde el momento del nacimiento y termina realmente cuando nos morimos, no solo en la vejez. Todo este camino es muy diferente para cada uno de nosotros y tiene que ver muchos otros factores que ahorita vamos a ver. Bueno, entre los factores físicos, pues, va a estar, algunos los vamos a poder modificar, otros no, pero en los que se encuentran ahí va a ser la alimentación, aunque realmente ha mejorado mucho el aporte de nutrientes que tenemos. Ya prácticamente es fácil obtener nutrientes buenos. No, no padecemos realmente hambrunas o algunas otras deficiencias tan severas, aunque bueno, existen dietas que van a tener carencia de calcio o de algunos otros nutrientes. Eso es realmente algo que se puede llegar a modificar. Ahora, la actividad laboral es muy importante. No es lo mismo alguien que tiene un trabajo que le conlleve un esfuerzo físico mayor a alguien que quizás tenga un trabajo de oficina. Los dos trabajan, los dos se cansan y y se esfuerzan, pero finalmente quien tiene un trabajo, por ejemplo, en la construcción, pues siempre va a tener un mayor desgaste o una mayor exposición a las lesiones incluso. La actividad deportiva también tiene que ver. Eh, Afortunadamente, la tendencia a que cada vez buscamos hacer más actividades nos ayuda mucho y en general va a tener muchos más beneficios que, que riesgos o contras. Pero aún así, el ejercicio de impacto va a tener siempre un mayor índice de desgaste
que algunas otras disciplinas que no contengan tanto. Y aquí también pudiera entrar la herencia. Hay personas que tienen cierta predisposición a, por ejemplo, a tener alguna deformidad en sus rodillas o en sus pies, o algunos que llegan a tener una mayor predisposición al desgaste en sus articulaciones. Aquí está algunos ejemplos muy comunes de los que podemos vivir ahora casi todo el mundo. El abuso en el alcohol, el tabaco, el sedentarismo, un sueño que no sea de calidad, el ambiente en el que nos lleguemos a desarrollar, pues, los niveles de estrés que podamos llegar a sufrir. Y algo que se está dando mucha más importancia a nuestra capacidad para relacionarnos entre nosotros. Es cierto, estamos en tiempos en los que quizás es muy fácil compartir, pero realmente vivir con alguien o compartir con la familia se está volviendo cada vez más difícil. Y eso se está viendo que también nos afecta para nuestra actividad física y nuestro desgaste en general, no solo de las articulaciones. Ya hablando específicamente de enfermedades y accidentes, los accidentes ahondando, pues siempre van a causar alguna alteración si fue en una articulación o cerca de la articulación. Puede que haya un acortamiento, por ejemplo, en una pierna, o que parte de la superficie articular no se repara adecuadamente, o que aunque se llegue a reparar adecuadamente, pues en esa zona ya no va a tener todas las características que tenía antes de la lesión y va a llegar a causar un desgaste previo. Ahora, hablando de artritis. Artritis significa la inflamación de la articulación. Puede ser causada por diferentes razones. La que más comúnmente oímos o la que casi todo el mundo sabe es la artritis reumatoide, que es una enfermedad reumática que padece una gran parte de la población, que va a tener lesiones en las articulaciones, pero lo cierto es que también va a afectar otros órganos. Es muy común que en etapas ya más avanzadas llegue a haber deformidades, sobre todo en las articulaciones más pequeñas, las manos o los codos, hombros, y finalmente llega a las articulaciones más grandes, la rodilla, la cadera, la columna. Se ha estudiado mucho, hemos avanzado mucho, pero aún sigue siendo una enfermedad crónica que necesita su control para que la progresión siempre sea lo más lenta posible. Hay otros tipos de artritis. Recordemos pues que artritis es la inflamación de las articulaciones. Hay una artritis gotosa o, o hiperuricemia. Esto es que los niveles de ácido úrico están elevados. Los cristales de ácido úrico llegan a depositarse en las articulaciones, causando artritis. Es muy común que llegue a suceder sobre todo en los pies, pero realmente puede afectar cualquier articulación. Estos depósitos de cristales van a causar pues también una degeneración del cartílago y obviamente un desgaste en las articulaciones. También hay artritis causadas por infecciones y se van a conocer como artritis sépticas. Esto es que viajan bacterias por la sangre y pueden llegar a alguna articulación. Allí se depositan y pueden llegar a causar una infección. O bien puede haber alguna herida cerca de la articulación y contaminar directamente la articulación. Comienza a haber un proceso inflamatorio, comienzan a crecer estas bacterias en el líquido sinovial y comienza a formarse más líquido, hay dolor, hay fiebre, hay un gran malestar en esta zona. Y generalmente llega a afectar solamente una articulación. Es importante saber qué es lo que llega a causar y salvar la articulación para que no llegue a haber un desgaste prematuro.
Hay otro tipo de artritis causadas por enfermedades autoinmunes, como el lupus, que igual tiene una gran variedad de afecciones, pero que tiene su parte en la que llega a haber procesos inflamatorios muy importantes que van a lesionar las articulaciones. Y existe también otros tipos de artritis en los que no sabemos todavía qué las causa. Muchas se van a relacionar con enfermedades autoinmunes, pero luego es difícil llegar a un diagnóstico certero y se clasifican como idiopáticas. Y cuando se descarta todas estas enfermedades, existe el desgaste articular producido por el envejecimiento. Se va a conocer como osteoartrosis, osteoartritis, tiene artrosis. Realmente no se llegan a utilizar muchos de estos términos. Algunos se abusa de estos, pero en general pueden considerarse sinónimos. Esta pues no va a estar causada por ninguna enfermedad, sino que, como dijimos, es parte del envejecimiento. En la articulación sana que habíamos visto, pues aquí está el hueso, el cartílago, líquido, la membrana y la cápsula. En la osteoartrosis siguen existiendo todos estos elementos, pero llega a haber una reducción o una alteración en la forma del cartílago, se va adelgazando y va dejando al descubierto el hueso, llega a formarse más líquido y en general van a tener síntomas muy característicos. Va a haber periodos de dolor muy intensos en los que va a haber incluso rigidez. Es muy variable el tiempo de la rigidez, puede ser desde unos minutos a veces periodos más prolongados, unas horas, ¿no? Es común que digan que me levanto y tengo que comenzar a moverme lentamente porque no puedo levantarme rápido, ¿no? Tengo que calentar, tengo que empezar a movilizarme y luego después de unos minutos ya puedo comenzar a movilizarme mejor. Obviamente, esta discapacidad se va haciendo más frecuente y en casos muy, muy crónicos, ya muy avanzados, sí puede llegar a haber una pérdida de la función. Pero es muy importante destacar que es un proceso muy lento, a menos de que se acompañe de alguna enfermedad que acelere este proceso. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve pues una rodilla normal. Este es el recubrimiento de cartílago, liso, del mismo color, limpio. Estas serían las lesiones que se van presentando. Esta es una lesión inicial. Aquí es una lesión un poco más avanzada en la que ya el hueso está visible. Y esta sería una lesión aún más avanzada en la que está reblandecido ya el cartílago, el hueso está presente y realmente es de una mayor extensión a las anteriores. Ahora, ¿tengo desgaste articular? Sí, por supuesto que sí. Todos tenemos cierto grado de desgaste. Es normal, pues, porque vamos envejeciendo. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Es muy importante esta parte de la clínica o del interrogatorio al paciente o de reconocer nosotros mismos algunos de estos síntomas, ¿no? El dolor, la rigidez, la pérdida progresiva de la función, si es diario, si es de manera ocasional, si tiene que ver con alguna actividad física. Todo esto va dentro del interrogatorio que hacemos cuando algún paciente acude con nosotros. Ya una vez que se sospecha o que queremos saber qué tanto desgaste tiene una o en general las articulaciones, pues tenemos la facilidad de pedir algunos exámenes de laboratorio que sobre todo van
encaminados a saber qué tanta inflamación hay y saber si hay algún proceso que esté causando esa inflamación. Artritis, un exceso de ácido úrico, alguna infección, todo a lo que nos oriente para llegar al diagnóstico. Y también existen los estudios de imagen, una radiografía, ultrasonidos. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Ahora, existen para el diagnóstico clínico también algunos cuestionarios que se llegan a hacer durante la consulta. Sobre todo van encaminados a saber qué capacidad tenemos aún. Por ejemplo, subir, bajar escaleras, alcanzar un estante. Realmente son actividades de la vida diaria que a lo mejor pasan incluso desapercibidas, ¿no? También tiene que ver con el dolor. El dolor es muy difícil de calificarlo o de saber cuánto dolor tiene cada persona, aunque existe una escala en la que se pide que el paciente califique su dolor siendo 0 sin dolor y 10 el mayor dolor que hayan tenido en su vida. Un paciente con desgaste articular y de manera individual puede llegar a decirnos que tiene un dolor entre 3 hasta 7, ¿no? Hay quien va a sentir un dolor incapacitante y nos va a decir que es un 10, ¿no? Pero bueno, todo esto lo tomamos para llegar a un diagnóstico o una sospecha de un desgaste articular. En los exámenes de laboratorio, llegamos a pedir uno de los más comunes, que es el perfil reumático, que como dice su nombre, busca marcadores o reactivos de inflamación. Tiene diferentes reactivos que solicitamos y nos es muy útil como una primer búsqueda de enfermedades reumáticas, que siempre es importante descartar. Luego, uno de los estudios más de mejor accesibilidad y de más fácil interpretación sería una radiografía, que nos da una idea muy aproximada de qué tanto desgaste hay en una articulación. Aquí en la imagen de arriba, igual volvemos a una rodilla, vemos que hay un espacio entre el fémur y la tibia y nos diría que es una articulación saludable, ¿no? Aquí podemos ver igual otra rodilla, pero vemos que el espacio en la parte interna pues, prácticamente ya no existe, ¿no? Ahí está pegado un hueso con otro y aquí, aunque todavía existe, pues es de esperarse que esa zona también ya esté teniendo mucha fricción. Se llega a clasificar por el grado de desgaste, de acuerdo a la imagen que vemos aquí. Esta es una rodilla pues normal. Aquí comienza a haber un poco más de apoyo en la parte interna, que correspondería pues a un grado 1. Un grado 2 es igual, muy, es difícil realmente diferenciar entre estos dos grados, porque prácticamente son iguales, pero en este caso, igual, la zona interna es la que tiene más desgaste. Aquí obviamente es mucho más notorio y en el último grado, pues yo creo que no hay dudas, ¿no? Se parece mucho a la primera que vimos, en las que el espacio pues ya está totalmente perdido, ¿no? Existen pues también otros estudios que también son muy útiles, pero sobre todo nos van a ayudar para diagnosticar lesiones que no tienen que ver con el espacio o con el hueso. Por ejemplo, la resonancia magnética es muy útil para lesiones en las que hay una ruptura de algún menisco o que está roto algún ligamento, o incluso nos deja ver con mucho mejor detalle las zonas donde el cartílago está más adelgazado o hay algún defecto que esté apenas comenzando. Estos pues van a ser herramientas muy útiles para llegar a un diagnóstico lo más preciso posible y saber qué tan extensa es una lesión.
Entonces, no todos son malas noticias, obviamente. Sí, todos envejecemos, pero hay que hacerlo de la mejor manera. Los factores que podemos cambiar o en los que sí podemos llegar a incidir, pues hay que tratar de hacerlos. Yo creo que es la parte más difícil, pero no por eso hay que dejar de intentarlo, ¿no? Entonces, se tomarían sobre todo tres aspectos muy importantes. Hay que tomar en cuenta siempre el estilo de vida. Hay que llegar a ayudarse de medicamentos y cuando sea necesario, ¿por qué no? Acudir a una opción de cirugía. Esta parte del estilo de vida, yo creo que todos lo intentamos. Tenemos temporadas muy buenas en que lo logramos. Es muy difícil llegar a mantenerse completamente saludable todo el tiempo o mantener un estilo de vida del todo saludable. Pero bueno, hay que seguirlo intentando. Yo creo que muchos conocemos o conocemos la totalidad de todos estos, ¿no? Que va en el espectro desde dormir bien, comer bien, hacer ejercicio, tener algo de vida social, que suena fácil, mucho de todo esto, pero en mi opinión es yo creo que la parte más difícil de hacer que cumplamos. Los medicamentos. Existen actualmente muchas opciones y creo que sería podemos llegar incluso hasta un abuso en esta parte, pero bueno, es importante conocerlos, es importante que siempre sea algo supervisado. Es muy fácil tener acceso a algún antiinflamatorio o algún analgésico, pero finalmente hay que entender que todos los medicamentos van a tener algún efecto secundario y que de preferencia siempre deben de estar bajo alguna supervisión. Volviendo al tema pues de los antiinflamatorios y analgésicos, van a separarse pues en los antiinflamatorios no esteroideos y los esteroides. Son muy útiles, cada uno tiene sus indicaciones y nuevamente no debemos de abusar de ellos. Hay periodos de tiempo en los que el dolor, la inflamación es constante y son los periodos en los que sobre todo deben de auxiliarse de este tipo de medicamentos. Existe otro grupo de fármacos que se van a agrupar y se van a llamar CISADOA, que son drogas de acción lenta que van a ayudar a proteger el cartílago. Y finalmente, para esto de los medicamentos, existen otras opciones en las que se va a colocar un medicamento directamente en alguna articulación o alguna estructura que esté afectada cerca de las articulaciones. Aquí también se van a encontrar los antiinflamatorios, sobre todo los esteroides. También se puede llegar a infiltrar ácido hialurónico, ozono, plasma. Ahorita vamos a ver un poco más de esto. Ahondando un poquito más en este grupo de fármacos que son los ISADOA, son fármacos de acción lenta para uso en osteoartrosis. Y ha habido un crecimiento impresionante en la industria farmacéutica de este tipo de fármacos. Algunos están considerados solamente como suplementos alimenticios, otros sí tienen algún grado farmacéutico. En general son de fácil acceso. El precio realmente varía mucho, pero en general lo que buscan todo este tipo de fármacos es detener, ya vimos que es imposible, pero realmente hacer lo más lento posible la progresión del desgaste en el cartílago. Sobre todo van a aportar nutrientes al cartílago que todavía existe. Todavía no existe nada que haga cartílago nuevo, pero este tipo de medicamentos son muy útiles. Llegan a ayudar tanto como para que el uso de antiinflamatorios se disminuya.
y que sean utilizados solamente cuando llegue a haber temporadas en las que haya mucho dolor. Aquí se van a encontrar pues la glucosamina, diacereína, el condroitinsulfato, el ácido hialurónico, colágeno. Por aquí luego también quieren, no se debería, pero engloban grenetina y otras cosas que luego quieren llegar a utilizar. Existen pues muchas marcas y muchas opciones en el mercado. Hay que entender que este tipo de medicamentos se deben utilizar por periodos muy largos de tiempo o incluso quedarse de manera permanente. El uso y consumo igual debe ser supervisado y saber pues que no son antiinflamatorios, no van a formar cartílago nuevo, eh, pero que sin embargo tienen su valor en el tratamiento del desgaste articular. Ahora, las infiltraciones son muy útiles, muy útiles, sobre todo en procesos inflamatorios, y prácticamente podemos abordar cualquier articulación del cuerpo. El hombro, la muñeca, la rodilla, el tobillo, los dedos incluso. Se deben de utilizar sobre todo pues cuando el medicamento oral no está dando los resultados que estamos buscando. Esto en el caso de los antiinflamatorios o los esteroides que ponemos ya sea en la articulación o en algún ligamento o en la bursa, alguna de las estructuras que está teniendo inflamación y que no está respondiendo adecuadamente al tratamiento antiinflamatorio. No solo sirven para eso, también podemos llegar a aplicar ácido hialurónico, que, como dijimos, es el ingrediente principal del líquido sinovial. Lo que se busca sobre todo, pues, es que la calidad del líquido que producimos sea mejor. Esto es, que haya una mejor lubricación en la articulación que es donde lo ponemos. Es importante también decir que solamente va a actuar en la articulación en la que se ponga el ácido hialurónico. No va a ir a la sangre o a ningún otro lado, y en algún momento ese extra de ácido hialurónico que ponemos se degrada y deja de funcionar. Y también que cuando el desgaste es muy avanzado, pues obviamente el valor de la infiltración va a estar limitado, ¿no? Otras cosas que se llegan a utilizar en las infiltraciones va a ser el plasma rico en plaquetas, que se obtiene de una muestra que se toma de sangre del mismo paciente, se centrifuga, se toma la parte del suero que tiene un mayor contenido de plaquetas y se va a infiltrar igual en la articulación o en algún tejido que esté cerca de la articulación. Se busca también pues que disminuya procesos inflamatorios y que llegue a ayudar con algunas lesiones del cartílago. Su valor es limitado, pero llega a funcionar en algunos pacientes, sobre todo en lesiones musculares o tendinosas. Otras cosas que llegan a ponerse son ozono, que finalmente lo que mejora es la oxigenación de los tejidos en la zona en la que se pone. También tiene sus limitaciones. Generalmente, una vez que dejan la terapia con ozono, vuelve a haber molestias. Y la última opción, que es la cirugía, que es la que yo creo que casi nadie quiere oír, pero bueno, no hay que descartarla ni tampoco satanizarla, ¿no? Yo creo que la más común o una de las más conocidas actualmente va a ser la artroscopía, que sobre todo bien empleada nos ayuda mucho en lesiones que apenas van comenzando. También se le conoce como cirugía de mínima invasión. Hay quien dice que es con láser, que no tiene nada que ver con el láser. Pero bueno, ahorita vamos a ahondar un poquito más en esta.
antes de llegar al reemplazo articular, que vamos a ver pues qué es la colocación de una prótesis. Hay otras opciones, como las osteotomías, que llegan a utilizarse en pacientes que tienen alguna deformidad. Es muy común en la rodilla, que llega a ver la rodilla se desvía hacia afuera o que choca una rodilla con otra. Y la osteotomía es un tratamiento en el que alineamos la pierna. El reemplazo articular, pues, es la colocación o reemplazar, pues, por completo una articulación. Y en algunos casos, cuando ya no es posible reemplazar la articulación, lo que hacemos es fijar la articulación, unir hueso con hueso para que ya no haya movimiento y ya no haya dolor. La artroscopía, pues, es un procedimiento que ha avanzado mucho en los últimos años, aunque realmente existe desde el siglo pasado. Ha ido mejorando mucho de las técnicas y de la forma en la que podemos abordar lesiones. Tiene muchas ventajas. Es una cirugía de mínima invasión. Esto es que se hacen heridas muy pequeñas para que utilicemos diferentes instrumentos. El principal, pues, es una cámara que insertamos a la articulación y al mismo tiempo inyectamos líquido para que esa articulación se pueda abrir y podamos verla mejor en todas las estructuras que necesitamos. A través de otras incisiones muy pequeñas utilizamos otros instrumentos que nos permiten reparar, suturar, o hacer perforaciones o otro tipo de procedimientos según se requiera en la articulación. La ventaja, pues, es que vemos directamente la articulación. Algunas lesiones que no se ven incluso en las resonancias o en algunos otros estudios, podemos verlas directamente a través de la cámara que insertamos. En general tienen tasas de recuperación muy rápidas, a hacer heridas mucho más grandes. Y también las complicaciones, afortunadamente, son mínimas. Se habla de que del total de procedimientos de cirugías por artroscopía, menos del 5% de los pacientes van a tener alguna complicación. Este es un video de una artroscopía. Lo que van a ver es una rodilla. Esto que está acá arriba es el fémur. Esto es una lesión muy extensa de cartílago. Todo este tejido que se ve aquí, en esta zona, es la membrana sinovial, que en este caso está mucho más grande porque es un proceso crónico en la que la rodilla forma más líquido, tratando de que esta zona donde ya no hay cartílago tenga menos fricción. Esto que se ve aquí al fondo es un menisco. Esta pieza que ven aquí nos ayuda a rasurar todo ese tejido, a quitar todo ese cartílago que está ya suelto. El cartílago normal tiene esta coloración blanca, así. Si ven, aquí se rompió y en esta zona ya no hay nada. Entonces, aquí lo que hacemos es dejar que la membrana a su forma normal. Si hay alguna ruptura en el menisco, la llegamos a suturar y quitamos el cartílago que está suelto. Hacemos unas pequeñas perforaciones ahí y colocamos una malla de colágeno que se va a adherir para formar nuevamente cartílago, que aunque no tiene la misma calidad del original, nos va a permitir que esa articulación viva durante más tiempo antes de llegar a una artroplastía. Esto que se ve aquí es un menisco que está suturado, pues lo llegamos a reparar afortunadamente. Ya no los quitamos,
buscamos preservar la articulación lo más anatómica posible durante el mayor tiempo posible. Esto es un ligamento que estaba roto y este es un injerto que ahí colocamos. Y esta es una representación de lo que hacemos. Son estas pequeñas perforaciones en la zona donde no hay cartílago para que allí podamos colocar este implante de colágeno y se forme cartílago nuevamente. O en otras ocasiones tomamos un fragmento de acá, de la zona en la que no lleva carga, y lo colocamos en la zona donde hay un defecto. Hablando pues del reemplazo, lo vamos a realizar cuando ya la articulación no es posible salvarla, o que ya pues no tiene cartílago y ya hay otras lesiones, hay mucho dolor, ya no funcionan los analgésicos orales, ya llevan alguna infiltración y no funciona. Y bueno, ya no hay ninguna otra opción. Igual, estas son las superficies que ya están muy dañadas, ya el hueso está expuesto. Y lo único que queda, pues, es colocar unas superficies de metal para recubrir al hueso. Lo mismo que hacía el cartílago de recubrir el extremo del hueso, ahora lo va a hacer una superficie de metal con un componente de polietileno para que haga las veces de la articulación que ya no funciona. Así se ve en una radiografía. Las prótesis han evolucionado también. Afortunadamente ya ahora los incidentes por rechazo existen, pero ya son muchos menos. Aún así, pues es una cirugía mayor que debe tener una muy buena preparación. Nadie llega sano. Muchas personas tienen hipertensión, diabetes o alguna otra enfermedad crónica, ¿no? Parte del envejecimiento. Pero si se logra un buen control de estas, puede llegar a realizarse este tipo de cirugías y tienen muy buenos resultados. Obviamente, cada paciente es individual, aún debe tener intenciones de moverse, debe estar lo suficientemente fuerte para que disfrute su prótesis y pueda tener una vida de lo más normal. Existen prótesis para prácticamente las articulaciones más grandes, la cadera, la rodilla, el húmero, ya ahora también hay algunas para el tobillo, y bueno, en general son una buena opción, pero de nuevo, individualizando bien al paciente. La gran mayoría de las prótesis son de metal, aunque hay algunas de cerámica. En general, todas funcionan. Tiene que ver mucho con la duración de los materiales, pero en general se busca que una prótesis dure al menos 10 años o más. Todos los pacientes después de una intervención, aún de una artroscopía, van a requerir rehabilitación y que se lleguen a reintegrar alguna actividad física, pero sobre todo se busca que regresen a su independencia, que, vamos, puedan ir a hacer el súper, que puedan atender su casa. En general, pues, que regresen a su vida diaria. Entonces, en conclusión, el envejecimiento, pues, es inevitable, ¿no? Pero hay que buscar que sea de la mejor manera. Hay que ayudarnos cuando sea posible, de los medicamentos. Cuando sea absolutamente necesario realizar una cirugía, siempre que sea por un profesional. Y la parte más difícil, mejorar los estilos de vida, ¿no? Que todos los años hacemos el propósito de empezar la dieta y el ejercicio. Ojalá que lo logremos por más tiempo. Y bueno, pues
Espero no haberlos aburrido mucho, que se haya entendido. Y pues esperamos los comentarios. Pues muchas gracias, doctor Carlos Muñoz Valadez. Y tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, Gustavo nos pregunta, ¿de qué manera se puede evitar el desgaste de articulaciones? Volviendo, no se puede evitar. Realmente todos vamos a tener el desgaste. Se busca que sea un envejecimiento lo más adecuado posible. Volviendo, llegan a utilizarse medicamentos como los ISADOAS para que el cartílago que tenemos se mantenga lo mejor nutrido posible, la actividad física y obviamente atender lesiones lo más pronto posible. Hay lesiones que quizás en su momento eran muy pequeñas y que a lo mejor con una artroscopía hubieran tenido un mejor pronóstico a que cuando se dejan avanzar y hay un desgaste muy importante y acabamos teniendo que ofrecerles una artroplastía. Gracias, doctor. También otra pregunta de Fernando Medina. Sé que en su caso, bueno, comentáis. En mi caso, ¿qué será si al hacer unas sentadillas mi rodilla está bien, solo que le duele y le duele mucho la piel como si se desgarrara? ¿Qué le recomienda? Probablemente no esté teniendo una suficiente potencia muscular en su muslo y eso hace que la rodilla sea en este caso un tanto inestable y llega a causar dolor. Tiene mucho que ver a veces con la técnica con la que hacen algún ejercicio. De todas maneras, sí es importante que se llegue a revisar. Okay. Gracias, doctor Carlos Muñoz. También Azu Vázquez pregunta, ¿por qué crujen las rodillas al agacharse? Generalmente, porque la rótula, el huesito que tenemos al frente, hace un recorrido cuando flexionamos la rodilla, justo por la mitad del fémur. A veces la superficie de cartílago que tiene la rótula tiene algún daño y se llega a sentir, o incluso en algunas personas se llega a escuchar el roce de esta superficie. Entonces, también es importante ver cuánto grado de desgaste tiene. Okay. Y también, doctor, una pregunta muy relacionada a lo que acaba de comentar es de Adair Navarro. Sé que los chasquidos de rodilla y de codo sin ningún tipo de dolor se podrían considerar hasta cierto punto normales o requieren de atención. Pueden ser normales, sobre todo hay algunas personas que tienen un poco más de elasticidad y la articulación de cierta forma es un poco inestable y llegan a escucharse estos chasquidos. Entonces puede ser, vamos, si no ha causado dolor, inflamación o la necesidad incluso de tomar algún analgésico, puede llegar a considerarse algo normal. Gracias, doctor Muñoz. También Gustavo pregunta, ¿hay algún tipo de ejercicio o de alimentación que disminuya el desgaste de las articulaciones? No existe un ejercicio específico y esto yo creo que es muy importante porque uh, sería muy arbitrario decir que si todos nadamos no nos vamos a desgastar, ¿no? Y más porque cada uno de nosotros puede tener alguna preferencia. Lo más importante es tener una actividad física regular, 3 veces a la semana. Se recomienda obviamente que conforme vamos teniendo más edad, pues los ejercicios de impacto, correr, fútbol americano, todo esto, pues irlos disminuyendo y tener actividades que tengan menos impacto. Yoga, natación, pilates, otros en los que se trabaja mucho el tono muscular, pero sin embargo no hay tanto impacto. Pero siempre debe de ser algo que te guste. De por sí, para muchas personas es tedioso hacer ejercicio y decir que una disciplina es la mejor sería muy arbitrario.
Ok. Y de la alimentación, en general, habrá que tener una alimentación balanceada y puede llegar a utilizarse algún suplemento. Gracias, doctor. También Luisa Mendoza pregunta que tiene un esguince en el tobillo. ¿Qué tratamiento le recomienda? Hay que acudir a la consulta. Habrá que ver qué tan severa es la lesión. Puede que llegue a necesitar un soporte nada más, o en algunos casos más severos es necesario llegarlos a inmovilizar. Entonces, más que otra cosa, es importante una revisión. Otra pregunta, doctor de Lina. Le gustaría saber qué consecuencias puede tener sobre las rodillas correr todos los días 5 kilómetros. Vamos, en deportistas es muy importante que tengan una buena técnica. Muchas de las lesiones llegan a ocurrir porque no corrigen o no tienen una buena guía y llega a haber lesiones. El ejercicio de impacto, como dijimos, puede llegar a causar mayor desgaste, pero si es alguien que tiene una buena alimentación, usa sus suplementos, lo hace de manera correcta, sus tenis pues son los más adecuados, es de esperarse que tenga una vida plena y durante mucho tiempo. Ok. Otra pregunta, doctor, es de Alma. ¿Qué recomienda para prevenir la osteoporosis o artritis? Bien, es muy importante saber la cantidad de calcio que queda en los huesos. Cuando las reservas de calcio son muy bajas, es cuando tenemos una osteoporosis. Antes de llegar a eso, pues es importante hacer algunos estudios como la densitometría ósea, que nos dice cuánto calcio queda en nuestros huesos y en algunos casos llega a ser necesario hacer alguna corrección en la dieta o bien añadir algún tratamiento. Ok. Gracias, doctor. También otra pregunta de María Teresa. Tiene una placa en el tobillo izquierdo por una fractura de hace casi 20 años. ¿Puede utilizar un aparato vibrador para mejorar la circulación o hay algún impedimento? Las plataformas de vibración que hay en el mercado eh, realmente funcionan, funcionan, pero realmente no para mejorar el tono muscular. Sí existe este tipo de entrenamiento, pero se hace precisamente para atletas de alto rendimiento. Las plataformas, al menos de las que yo tengo conocimiento, funcionan solamente vibrando, pero no tienen ningún otro beneficio para el tono muscular o para o algún otro beneficio que luego prometen. Okay. Y su placa seguramente tiene tanto tiempo que ya está cubierta de hueso y realmente no le pasa nada. Okay. Otra pregunta, doctor, de Adair Navarro. Para una lesión de menisco que no mejoró con medicamento en una persona de 60 años, ¿lo recomendable es la cirugía o qué otras opciones son viables? Las lesiones de menisco no sanan, precisamente porque lo que dijimos, el cartílago no tiene un aporte directo de sangre. Hay lesiones pequeñas que van a tardar mucho tiempo en dar síntomas o problemas. Si en este punto hay mucho dolor, si el desgaste ya es más severo, pues lo mejor sí pudiera llegar a ser una opción de cirugía. Es importante, pues, igual que valorarlo por completo. Otra pregunta, doctor Carlos Muñoz. ¿Existe algún tipo de zapato o accesorio especial que disminuya el impacto en las rodillas al correr? Sí, obviamente los corredores están expuestos a
a un mayor impacto en sus pies, sobre todo, que son los que más deben de cuidar, y de ahí seguiría todo el resto de sus articulaciones. Yo creo que se ha invertido también mucho en la investigación del calzado. Es importante que se acerque a alguien a un entrenador deportivo. En general, los zapatos para el corredor deben ser más altos del talón que de la punta, debe estar reforzada la punta, deben tener algún buen sistema para el impacto en el talón. Habrá que ver si tiene alguna deformidad en sus rodillas, si está teniendo algún juanete o alguna otra cosa. No hay, igual no hay una receta de cocina, es importante valorarlo también. Otra pregunta, doctor. ¿Cómo mantener sana la columna vertebral? Bien, es muy importante la columna, obviamente. Es la que, gracias a ella, caminamos en dos pies. Y es importante saber que a todos nos puede llegar a doler en algún momento la columna. Sobre todo se busca que la musculatura en el abdomen sea fuerte, y obviamente también la de la espalda. Si va a realizar algún ejercicio de carga, pues obviamente se les recomienda que lleguen a utilizar una faja, y existe toda una serie de ejercicios y una rutina para la higiene de columna. La forma en la que nos metemos al coche, cómo levantar algo, cómo levantarnos de la cama, sí existe, es importante llegarla a hacer. Es prácticamente tema de toda una plática. Okay. Gracias, doctor. Una última pregunta. ¿El sobrepeso puede afectar en las articulaciones? Sí, obviamente, yo creo que eh, ha crecido de manera desmedida el sobrepeso, pero algo que también está asociado es que no hay suficiente tono muscular, ¿no? Los músculos a veces no son lo suficientemente fuertes como para que ese sobrepeso sea mejor llevado. Obviamente, mientras menos peso carguen nuestras articulaciones o estemos en un peso lo más cercano al ideal, pues va a hacer que esa articulación funcione adecuadamente, pero también es muy importante tener una adecuada fuerza y tono muscular. Hay personas muy pesadas, pero que tienen una masa muscular muy desarrollada y muy fuerte, y que sus articulaciones funcionan perfectamente bien. Y hay personas muy delgadas, que a lo mejor no tienen sobrepeso, pero que su tono muscular es muy malo, y igual les van a doler las rodillas o cualquier otra articulación. Pues muchas gracias, doctor Carlos Muñoz. ¿Alguna recomendación final que nos quiera compartir? Pues vamos, es importante que acudan a una revisión oportunamente. No todo es medicamentos o cirugía. Yo creo que hay que individualizar a cada caso y a cada paciente, y con mucho gusto, si no es conmigo, al menos con algún otro profesional de ortopedia, eh, estamos a sus órdenes para lo que se necesiten, y nuevamente gracias por esta invitación. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Ignacio Muñoz Valadez. También recomendarles a todos los que estuvieran conectados, muchas gracias. Y eso sería todo. Hasta luego, doctor. Hasta luego.